¿Por qué a veces cuando vamos a orar y le pedimos a Dios, y todo esto está ajustado a la palabra, usted lo dice en el nombre de Jesús, usted lo pide con fe y perdonó a todos los demás y todo eso, pero no recibe respuesta a su oración? ¿Por qué a veces cuando usted está enfermo, tiene cáncer, y de pronto vas a buscar a Dios, y vas una y otro día, y al otro día, y al otro día, y no recibes la respuesta? ¿Qué está pasando en el cielo? ¿Acaso que Dios tiene favoritos y a ti no te quiere responder? ¿Por qué te sigues empeorando tu físico, pero no te sanas? Incluso se muere la persona. ¿Por qué creen que estas cosas suceden? Hay una respuesta para estas cosas. Si la palabra de Dios relata que lo legal debería ser que Él venga a recoger su espíritu de ti, Jehová recoge el hálito y el hombre muere. Eso debe ser lo legal, que Dios mismo venga a recoger su espíritu, su aliento de ti y tú descanses en paz. ¿Por qué entonces algunas personas no se sanan? La oración de fe. Sé que en capítulos anteriores hemos estado hablando y en muchos de ellos hemos puntualizado de que la fe es un ingrediente importante en la oración. No tiene sentido que tú te dispusieras a orar sin tener fe, cuando nuestro Señor Jesucristo nos habló y nos enseñaba de que es necesario que cuando pidiéramos con fe. Así que cuando nosotros hablamos acerca de este término, la oración de fe, lo primero que se nos viene, digamos, a la mente es cuando recordamos, cuando una persona va a recibir, número uno, cuando una persona va a recibir a Jesucristo, le decimos, mira, para que hagas la oración de fe, llévalos a hacer la oración de fe. Pero resulta ser que esta tal oración en la Biblia como tal no existe. Pero así como no existe tal nombre de oración, tampoco existe ninguno de los anteriores. Sin embargo, cuando la persona se refiere acerca de que una persona haga la oración de fe, está diciendo lo siguiente: cuando una persona que no conoce a Cristo viene en arrepentimiento, para arrepentirse de su pecado, valga la redundancia, y buscar a nuestro Señor, nosotros decimos que repitan ciertas palabras. Esa oración, muchos la conocen como la oración de fe. Pero hay dos formas de ver o de interpretar o de tratar el significado de lo que es la oración de fe. ¿Dónde está esta que es la de recibir a Jesucristo? En Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, ¿dónde más? Y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y hace el apóstol Pablo una explicación y dice, lo que pasa es que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando llevamos a la persona nuevo creyente, a Jesús, a que repita estas palabras, a que entienda el por qué tiene que confesar, y eso es mensaje para otra predicación, desglosar un poco más esto, por qué tiene que confesar con su boca y por qué tiene que llevar esta palabra, llevarlo a creer en el corazón, tiene un significado. Y esto es lo que muchos conocen como la oración de fe, pero no solamente es eso la oración de fe. La oración de fe, número 2, la hacemos o la encontramos en Santiago capítulo 5, versículo 15. Y es cuando hacemos una oración en busca de que Dios mueva su mano a nuestro favor. Probablemente esa es la que usted más usa, porque todos nosotros necesitamos a Dios. Y de una u otra manera vamos delante de su presencia buscándole, esperando recibir que Dios mueva su mano a favor de nosotros. Ejemplo, usted está enfermo y ¿qué hace? Él va y busca a Dios en oración, si crees que Dios tiene el poder para sanarte, y él espera de Dios una respuesta. ¿Qué espera él? Que sea sano. Pero de pronto la hermana ya tiene un problema, sus hijos están en problemas de drogas, tiene unos hijos rebeldes, unos hijos que realmente están fomentando malos hábitos en otros compañeros de la comunidad. Entonces ella quiere que Dios intervenga. ¿Qué hace ella? Busca a Dios. ¿Y qué espera de ella? Que Dios intervenga en su familia. Y obviamente eso va también a traer un beneficio para su comunidad. Aquí también aplicamos la oración de fe. Y ahora, respecto a este versículo, que lo estudiábamos ayer en la mesa de trabajo evangelística que hicimos aquí, ¿recuerdan? Hay que prestar atención a los siguientes versículos. ¿Por qué? Porque estos versículos dicen lo siguiente: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero qué curioso que la Biblia no me está diciendo que cuando un enfermo viene a buscar a Dios,
como prioridad diga que la oración de fe sanará al enfermo. La Biblia me dice, la oración de fe primero salvará al enfermo. ¿Por qué creen que ustedes ven esta realidad aquí? Porque en lo espiritual hay una prioridad de respuesta del cielo. Y eso principalmente se encuentra en tu estabilidad, pero espiritual. No estoy diciendo que Dios no quiere sanarte. Dios quiere sanarlos a todos. Y lo vimos en las clases anteriores. Y lo hemos visto en las respuestas que Dios ha hecho a las oraciones. Pero lo que la palabra de Dios me está mostrando aquí es que hay una prioridad del cielo. Que tú seas salvo. La salvación espiritual. Tu salvación. Porque ¿de qué le serviría a Dios sanarte, darte una respuesta aquí en la tierra, pero que tu alma se pierda? ¿Acaso Dios es un perdedor? ¿Usted cree que Dios es un perdedor? Dios no es un perdedor. Dios le va al ganador, Él es el ganador. Todo lo que Dios hace tiene un significado, un propósito y no se equivoca. Aunque de pronto en algún momento no entendamos el mover de Dios en algún aspecto de la vida, creemos Dios se equivocó. No, Dios no se equivocó. Lo tiene todo fríamente calculado, diría Él. Lo que pasa es que Dios es paciente y muy paciente, para actuar en el momento que Él sabe que debe actuar y dar una respuesta en específico. ¿Cuántas veces no hemos visto personas, incluso personajes en la Biblia, que han estado en busca de Dios, buscando una respuesta y Dios no le responde de una vez, sino que al cabo de una espera, de un tiempo, casi al finalizar, Dios le responde? Moisés mismo dijo en Deuteronomio que él subió al monte a buscar la respuesta de Dios para los 10 mandamientos. Que le dijo, sube, perfecto. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés allá arriba? Él dice, estuve 40 días ayunando, postrado en el piso, clamando al Señor. En el último día, Jehová me habló. En el último día. Y parece que es algo como que es característico de Dios. En muchas ocasiones sucede así. En el último, estaban los discípulos en el mar. Dirías tú en tu vida actual, en los problemas de la vida, el va y ven, en el que no tengo, en el que se me está descontrolando todo, en el que el trabajo está patas para arriba, en el que el inventario no hay cómo reponerlo, no tengo, el trabajo voy mal. Y ahí estaban los discípulos en el mar. ¡Wow! ¿Qué dice la Biblia? Jesús estaba durmiendo, pero ellos llegaron a Jesús y le dijeron, Jesús, levántate, haz algo, que perecemos. Es decir, ellos, al decirle esto, no creo que fue que en el primer momento que vieron que se estaba levantando la tempestad, levantaron a Jesús. No. Ellos esperaron hasta un último momento y probablemente estuvieron también orando, pidiéndole a Dios que sucediera algo, pero no había una respuesta. Así que a lo último que hicieron, llamaron al Señor. Y en ese momento Jesús intervino. Miren, y esto lo puedo decir con propiedad hasta yo mismo, es característica de Dios. Muchas veces he estado en tiempos de consagración buscando al Señor, en ayuno, en oración, en vigilia, esperando una respuesta, una palabra de Dios. ¿Y qué hace Dios? Generalmente, a veces habla de inmediato, otras veces tarda un poco, pero he visto que en muchas ocasiones las revelaciones más grandes vienen al último momento. Hace tiempo estaba en un tiempo de consagración buscando al Señor y recuerdo claramente que le dije al Señor, Señor, hoy muéstrame algo de tu gloria. Le decía que necesitaba que me mostrara algo que impactara mi vida. No estoy diciendo que quería buscar algo nuevo solo como información. Yo necesito a Dios, amo a Dios y saben que me gusta estar en su presencia. Total, me fui a acostar y yo esperaba esa noche que Dios me hablara. Ojo, esto es parte de mi relación con Dios. Ustedes saben que Dios tiene un trato con cada uno en particular. Y yo sé cómo Dios trata conmigo. Entonces en esa noche yo sabía que Dios me iba a hablar, pero estaba esperando. Así que me acosté a dormir, no sé a qué hora, 3, 4 de la mañana. Y entonces me duermo, me despierto, a ver si Dios me había hablado, nada. Me duermo, me despierto y le digo, wow, Señor, ya va a amanecer y no me has dicho nada. Y así pasó hasta que ya casi en los últimos minutos de antes de que me despertara, el Señor me trajo una visión en 2 partes. Para acá, porque después me fui al baño, vine y me acosté otra vez y continué con la visión. Que fue cuando me dio la visión de la gigante, la del avivamiento. Que esa la hemos dicho aquí, creo que en algunas predicaciones hemos hablado acerca de lo próximo que está por venir para Venezuela. Pero fue en los últimos minutos y no ha sido así. Y ha sido muy similar esto en otras ocasiones. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la prioridad de Dios, la prioridad del cielo, es que tú seas salvo. Estamos claros, ¿no? Dios quiere contestar toda oración. Pero ya vimos en las clases anteriores que tiene que ser ajustado a su palabra, tiene que ser con fe en el nombre de Jesús. No puede haber, odio en tu corazón, estorbo en tu corazón para esto. Pero ahora yo quiero que nos respondamos algo, a una pregunta que yo sé que usted se ha hecho.
¿Por qué a veces cuando vamos a orar y le pedimos a Dios, y todo esto está ajustado a la palabra, usted lo dice en el nombre de Jesús, usted lo pide con fe y con mucha fe y perdonó a todos los demás y todo eso, pero no recibe respuesta a su oración? ¿Por qué a veces cuando usted está enfermo, tiene cáncer, y de pronto vas a buscar a Dios y vas una y otro día y al otro día y al otro día y no recibes la respuesta? ¿Qué está pasando en el cielo? ¿Acaso que Dios tiene favoritos y a ti no te quiere responder? ¿Por qué te sigues empeorando tu físico, pero no te sanas? Incluso se muere la persona. ¿Por qué creen que estas cosas suceden? Hay una respuesta para estas cosas. Y tenemos que empezar por entenderlo por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Miren, Dios conoce el futuro. Dios sabe. A Dios no lo puede engañar nadie. La palabra de Dios dice que no es rey. Dios no puede ser burlado. A nadie lo engaña. Dios conoce tu corazón. Y Dios sabe en muchas ocasiones que si te levantas de esa cama, que si Él te sana, tú vuelves a tu pecadora vida anterior. Esa es una de las razones por las cuales Dios a veces no responde o no sana completamente a las personas. Porque si vamos a la palabra de Dios, hay un principio en su palabra que te lleva a que ningún hijo de Dios, ningún cristiano, debería morir de una enfermedad. Legalmente por la palabra. Porque Jehová prometió ser tu sanador. Y Él prometió mínimo 70 u 80 años. Y si no estaba satisfecho con eso, Salmo 91 dice que te saciaría de larga vida. O sea, podría darte un poco más, bajo sus propósitos. Pero Él determinó todo esto. Ahora, ¿por qué a veces eso no se cumple? Si la palabra de Dios relata que lo legal debería ser que Él venga a recoger su espíritu de ti. Jehová recoge su hálito y el hombre muere. Eso debe ser lo legal, que Dios mismo venga a recoger su espíritu, su aliento de ti y tú descanses en paz. ¿Por qué a veces no sucede esto? ¿Que Dios es malo? Sandra, ¿tú crees que Dios es malo? No, Dios no es malo. Hay propósitos detrás de todo esto. ¿Por qué entonces algunas personas no se sanan? Les voy a contar un testimonio. Uno de los grandes hombres de Dios, los que consideramos generales de la fe, Kenneth Hagin, él escribió un libro, se llama El arte de la oración, si no me equivoco. Y en ese libro él relata un testimonio de un hombre que él fue a visitar en el hospital. Estaba muy grave. Y él se queda allí en ese momento y él le dice, empieza a orar, porque la familia lo invitó para que orara, y él empieza a orar y le dice, Dios mío, para que, con mucha fe, para que levantara a este hombre. Ojo, estoy hablando de una persona, para los que no conocen, estoy hablando de una persona a quien Dios lo utilizaba con milagros extraordinarios. Que si ese hombre se te paraba a ti a un lado, tú probablemente no podías estar de pie al lado de ese hombre, de la presencia de Dios que cargaba él. Lo pueden ver hasta en videos. Ahora, él llega allí y Dios le dice que no lo va a levantar. Y él le dice, ¿pero por qué? O sea, este hombre le pregunta a Dios que por qué, qué pasó. Y él le dice, te explico. Este hombre, hace como 30 años, hace 30 años específicamente, él nació de nuevo. Él confesó con su boca que Jesucristo es su Señor. Pero este hombre, desde ese momento hasta ahorita, nunca ha pasado más de 2 semanas sin pecar. Es decir, él estaba en la iglesia, pero es una persona que practicaba el pecado. Entonces él, en este momento, o desde así hasta que antes que entrara en esa condición de enfermedad grave, él estuvo a cuenta conmigo. Es el mejor momento para yo traérmelo. Tiene sus finanzas en orden, su familia en orden, su vida espiritual conmigo y su relación conmigo está en orden. Voy a esperar algo contrario. Si yo lo levanto, se me pierde. Así que yo he entregado el cuerpo de este hombre a Satanás para perdición, pero su alma es mía. Así que este hombre se quedó impactado por la respuesta del Señor, y se lo voy a mostrar por la Biblia, esto es bíblico, y le dice, bueno Señor, pero permítele a este hombre por lo menos despedirse de su familia, o sea, que ellos vean, que quede un testimonio de que tú le diste un tiempo más y todo aquello, ¿no? Total, Dios le dice, te lo concedo. Inmediatamente este hombre sale del coma y con una felicidad increíble manda a llamar a los hijos y a los familiares. Todos llegaron al otro día y él dice, es increíble. Usted tenía que ver a este hombre. Parecía que se estuviese despidiendo porque se iba de vacaciones, para unas felices vacaciones. No se veía enfermo, estaba feliz, lleno de energía y estaba despidiéndose porque se iba con Dios. Nunca botó una lágrima, sabía que se iba con Dios, tenía paz en su corazón. Despidiéndose de esa persona, terminó el día y ese hombre se murió.
propósitos. Dios no quiere que la gente se pierda. Y es duro. Les voy a decir por qué es duro. Porque si a mí se me enferma mi esposa, o mi mamá, o mi papá, o algún hijo, yo humanamente, obviamente que me voy a desesperar. Y como probablemente algunos de ustedes se desesperarían y llorarían. Y dirían que Dios es malo porque no me responde la oración y que Dios no va a levantar a mi familiar que está enfermo o que tuvo el accidente. Dios ama también a esa persona. Así como te ama a ti, también lo ama a Él. Pero el amor de Dios es más grande, es más maduro y más sabio que el amor que tú sientes. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios no es emocional. El amor de Dios es incondicional y es superior a todo amor que nosotros conocemos aquí. ¿Usted me está entendiendo lo que le quiero decir? ¿Cuánto glorifican a Dios? Para que podamos comprender esta forma de pensar de Dios, tenemos que irnos a la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 3, 9. ¿Qué dice? Ahí dice que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente con todos. Y Él espera que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Es decir, lo que Dios espera, como hablábamos ayer en la reunión, es que todo hombre en esta tierra proceda al arrepentimiento. Dios no quiere, mira, Dios ama tanto a la humanidad. Dios te ama tanto a ti, y a ustedes y a mí, que Dios no quiere que ni siquiera los que en esta tierra se dirigen hacia Él como no creo en ti, soy ateo, soy satanista y lo que sea, a ellos también los ama. Es increíble cómo Dios puede amar a aquellos que son objetos de su ira, porque tú provocas a Dios con tu pecado y lo justo es que Dios te destruya. Su santidad te destruye porque estás ofendiendo su santidad. Pero ¿qué hace Dios? Su naturaleza de amor es más grande. Y en estos tiempos, ¿sabe qué hace Dios? Espera que tú te vuelvas a Él en arrepentimiento para Él perdonarte. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 al 16, lo declara de una manera más entendible. Vámonos allá, leamos Biblia, agarremos Biblia. Jehová dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte ¿de quién? Del impío. ¿Usted sabe qué es un impío? ¿Tú me puedes decir, Humberto, qué es un impío? Un impío es una persona que detracta la palabra de Dios. Es un pecador. Es una persona que no toma en cuenta a Dios. Es una persona, miren, se lo voy a decir de esta manera. Tú haces trampa en la universidad copiándote. Tú estás pecando porque tú estás robando una nota. El cielo te cataloga como un impío. Tú le pegas a tu esposa, tú eres un impío. Es decir, pío es una persona consagrado, santificado para Dios. Impío es una persona todo lo contrario. Es una persona que está alejado de Dios. Es un pecador. Y en el cielo no entran los impíos. Pero miren lo que dice Jehová. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Es decir, esto tiene una concordancia con lo que Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a Él en arrepentimiento. ¿Ah? ¿Qué espera Él? Bueno, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis. En este caso estaba hablándole a la casa de Israel. ¿Moriréis en qué? En pecados. Qué feo debe ser salir de este pedazo de carne y hueso y perdernos una eternidad, algo que no acaba nunca, en el infierno, Brian. ¿Saben que yo creo que ese es el peor castigo? La separación eterna de Dios. Creo que debe ser más doloroso incluso que arder en las llamas del infierno. La separación eterna de Dios. Entonces Dios, en su magnífico amor, nos dice que Él no quiere que estas personas que son impíos, los pecadores, los que no creen en Dios, los que no quieren a Dios, los que te hacen brujería, esos que viven haciéndole mal a la gente, los que matan, los que violan, hasta a ellos Dios los ama. Por ellos también vino Jesús. Y les está diciendo, no me importa tu pecado. Estoy dispuesto a perdonarte. Lo único que espero de ti es que te vuelvas a mí en arrepentimiento. Tenemos que comprender esto. Si no entendemos esto, se nos va a hacer difícil pensar
¿Por qué cuando vamos a Dios en oración para buscar una sanidad, en algunos casos no se recibe la respuesta? Es porque Dios conoce lo que hay más adelante. Dios conoce tu corazón. Dios conoce la intención tuya. Que estás esperando que Dios te sane para irte a meter en la discoteca. Estás esperando que Dios te sane para irte a volverte a emborrachar. Estás esperando que Dios te sane para volverte a juntar con tu amante. Pero resulta ser que estas cosas no funcionan con Dios, porque no lo puedes engañar. Él te discierne cada pensamiento. Inclusive, cuando se lo dijo a Salomón por boca de David, él discierne y entiende siquiera por qué vino ese pensamiento. Las intenciones de tus pensamientos. Está en 2 Crónica, 1 Crónica 17, creo por ahí está ahí. A Dios no se le engaña a nadie. Ahora, Dios en su misericordia a veces responde inmediatamente. Y a veces vienen milagros que son manifestados, pero se van gestando en el poco tiempo, a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la higuera. ¿Ustedes recuerdan no fue una parábola? El hecho que sucedió con Jesús con la higuera. Él iba pasando por un sitio, vio un árbol de higuera, como decir, si no conoce la higuera, como decir una mate mango, algo, un árbol. Él buscaba, quería comer pues. Y fue a buscar fruto para comer en ese árbol. Y ahí va el Señor. Y cuando llega al árbol, era temporada quizás de higos y tenía hambre, ve que ese árbol está seco, no tiene fruto, no tiene nada. El Señor, ¿qué hizo? Lo maldijo. Nunca más de ti se produzca fruto, y por ahí le dijo algo. Ellos se fueron. Al otro día pasaron por ahí de nuevo, y uno de sus discípulos se quedó mirando la mata de higo y le dice: ¡Ey, frene muchachos, ven acá! Jesús, mira la mata, el árbol. Ayer mismo lo maldijiste y se secó. No es que se secó completo, se empezó a secar desde las raíces. ¿Por qué no se secó de inmediato todo? Él vio que se empezó a secar desde las raíces, porque así son las cosas a veces en lo espiritual. Hay milagros que cuando tú vas a buscar a Dios, los recibes instantáneamente. Tú, por ejemplo, Humberto, tienes un testimonio de eso. Tenías una afección en tu columna, algo así era, en tu cervical. No recuerdo otra vez cuando contaste el testimonio y recibiste una respuesta inmediata. Y tú dijiste: el poder de Dios a través del Espíritu Santo, cuando lloré, me sanó. Y tú lo dijiste por tu boca, pero van a haber algunas ocasiones que no va a ser así. En algunas otras ocasiones, esa oración de fe que tú le llegas a Dios buscando que su mano se mueva a tu favor, va a ser con lentitud. Cuando Dios te da la palabra de sanidad y que tú la crees, espera, que va a llegar a su cumplimiento. A veces va a ser un poco lento. De pronto empiezas a sanarte ahorita, pero el milagro lo empiezas a ver en el camino, de aquí a mañana, de aquí a los próximos días. Nelson, ¿dónde dice eso que estás hablando cosas raras? Estoy hablando cosas raras. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice la palabra? Iba Jesús por un sitio y se encontraron 10 leprosos a la distancia con Jesús. Y le dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros, sánanos. Y él los miró y no les dijo: tan sanos, no sé qué. No se puso a gritar nada. Con su autoridad y su gran amor y su poder les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes para que cumplieran la ley de Moisés. Les exigía eso a ellos. Y ellos se fueron, dieron media vuelta y se fueron. En el camino, dice, mientras iban. ¿Ves? No recibieron la sanidad ahí delante de Jesús. Dice, mientras ellos iban, se dieron cuenta que estaban sanos. Pero ¿por qué no sucedió como el otro leproso que llegó a Jesús diciéndole: Señor, si quieres, puedes limpiarme? Y Jesús, con mucho amor, a mí me quebranta cada vez que yo leo eso o veo la escena en The Chosen. El Señor le dice: quiero. Por supuesto, Dios quiere responder tu oración. Dios quiere responder tu oración. Está dispuesto. Quiero. Sé limpio. Inmediatamente la lepra le dejó. Pero ¿cuál fue la diferencia entonces entre esta sanidad de este leproso y aquellos 10? ¿Acaso que porque eran más leprosos a Dios le costó más tiempo sanarlos? No. Todo tiene un propósito, mostrarnos que así suceden las cosas en lo espiritual. Tú tienes que tener paciencia y esperar y creer en Dios. Si tú estás buscando a Dios para una sanidad, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de la sanidad, tú tienes que esperar la respuesta de Dios. Y en el momento en que Dios activa la sanidad en ti, sé paciente, puede que se te manifieste en el momento. Y testimonios de eso hay muchos. Y otras veces va a ser al rato. Ejemplo, ¿te recuerdan cuando Dios envió un ángel y me reparó el carro, mi vehículo? Es un testimonio, está grabado. ¿Recuerdan eso? Yo llegué a la casa, veníamos de ungir todo el territorio de este lugar donde estábamos, la finca, todo lugar, hasta el río, por todo eso, echando fuera demonios en el nombre de Jesús, santificando este lugar para el Señor Jesús. Y llego a la casa y casualidad, tengo las manos llenas de aceite. Y se me ocurrió decirle: Señor, a este carro le hacen falta algunas cosas. Y en ese momento no tenía para repararlas. Específicamente, por ejemplo, una puerta que estaba mala. No. Estaba trancada, no abría, estaba rota, estaba dañada.
Y yo le dije al Señor, Señor, ¿sabes? Yo voy a ungir el carro, nunca lo había hecho. ¿Qué tal si tú me envías un ángel, Señor, para que me repare el carro? Yo tenía bastante sueño, pero lo creí con fe. Y me fui a acostar. ¿Por qué no se reparó en ese momento el carro? ¿Saben cuándo vi la respuesta? En la tarde. O sea, pasaron horas. Eso es normal. Eso es normal. En la tarde, cuando nos tocaba venir a ministrar al lugar, ¿qué sucedió? Que inconscientemente yo vine a abrir la puerta y después yo caigo en conciencia y digo, wow, ¿qué pasó aquí? Dios me reparó el carro. Dios me reparó el carro. A Él sea la gloria. A los que no creen en esto, allá ustedes, a mí Dios me reparó el carro. ¿Cómo se lo voy a decir de otra manera? Dios me reparó el carro. Gloria a Dios, aplaude al Señor entonces, porque fue el que lo hizo. O sea, a mí me reparó el carro. Ahora, como esa, hemos visto también otra respuesta. En YouTube está el testimonio, uno de los tantos testimonios de la respuesta que hemos visto de parte de Dios. Recuerden cuando les conté lo de Dana. Iba yo empezando con el Señor, estábamos metidos en ayuno. Es importante que la familia completa se ponga en ayuno. Se unan para buscar al Señor. ¿Ayunan para qué? ¿Para una predicación? No, ayunen porque quieren estar con Dios. Ayunen en arrepentimiento, busquen a Dios. Estaba la niña más pequeña. Y yo recuerdo que estábamos en mi oficina, en mi aposento, en mi lugar de oración. Y teníamos una alfombra y ella estaba ahí. Y tenía las piernas expuestas. Y tenía como muchos morados, como de este tamaño. Muchos morados en la pierna. Como si la hubiesen golpeado mucho. Pero no se había golpeado, no sé, empiezo a investigar en Google y era, tú sabes, en Google te dice eso es, te vas a morir. Entonces, cuando estoy ahí, yo estaba en ese momento pasando por un proceso de finanzas fuerte y el diablo me decía para intentar distraerme, viste, vas a gastar todas tus finanzas en clínicas, en enfermedad, por la enfermedad, porque lo que tienes es grave, ¿qué tal? Y sentí de parte del Señor, quédate quieto y ven a hacer lo que hiciste, ven a hacer lo que viniste a hacer. Hay que buscar el rostro del Señor, vamos a buscar el rostro del Señor. Satanás lo que quiere es desesperarte y engañarte. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Empezamos a orar en el ayuno, a orar, y de pronto siento dentro de mí, oye, tómale una foto a las piernas de la niña. Escuchen esto, eso fue en la mañana. Yo le tomé la foto en las piernas de la niña. En YouTube voy a colocar las fotos en este pedazo que estoy hablando de esto, para que ustedes vean el testimonio, porque están ahí guardadas. Tomamos la foto de las piernas. Pácata. ¿Se sanó la niña de una vez? No. Pero en ese momento yo creí y supe en mi corazón que Dios la había sanado. Cuando vi la manifestación, terminó el día. Al otro día, en la noche, ¡pum!, se fue la luz. En la tarde, se fue la luz. ¿Y qué fue lo que pasó? Para ese entonces la niña dormía en mi habitación, tenía la cama allí. Me acuesto al lado de ella y me dio como, tú sabes, como papá, como acariciarla, decirle algo bonito, ya estaba dormida. Y siento dentro de mí, levanta la cobija. Y yo, levanta la cobija. Bueno, si yo me dejo guiar por lo que el Señor me dice. Levanté la cobija, tómale una foto a las piernas. Muchachos, cuando yo vi las piernas de la niña, estaban limpias, como si nunca se hubiese golpeado o ninguna enfermedad hubiese tomado lugar en el cuerpo de ella. Ustedes van a ver las fotos allí. ¿Cuánto duró eso? 48 horas. O no sé, 70 y algo, no sé, 30 y pico de horas. Un día para otro. Que Dios estaba muy ocupado. No. Dios quería trabajar mi fe y mostrarme su poder y su misericordia y su amor. Que Él lo puede hacer. Pero las cosas suceden así. En la oración de fe, lo primordial es que tú te enfoques en Dios. Tú quieres que traiga un enfermo, un familiar tuyo, estás orando por esa persona y lo traemos y oramos por él. Y él no conoce a Cristo. ¿Cuál crees tú que va a ser la prioridad para el cielo? Que él se enfoque en Dios. Si Dios quiere, en ese momento, levanta a la persona. Conozca o no a Dios, Dios lo puede hacer. Él es libre para hacer las cosas. Pero Santiago capítulo 5, versículo 15 me dice acerca de la oración de fe, salvará al enfermo. Primero lo salva, luego lo sana. Si hubiera cometido pecados, el Señor, ¿qué dice? Le serán perdonados. Entonces vemos que Dios está interesado principalmente que vivamos, ¿qué? Libres de toda condenación. ¿Por qué les digo esto? Porque algunos dirán, Nelson, o sea que tú me estás diciendo que yo tengo que aceptar la enfermedad, que yo tengo que aceptar la derrota financiera. No, de ninguna manera, diría el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque entonces yo estaría invalidando el poder que Jesús emitió desde la cruz. Jesús desde la cruz venció todo principado
y a Satanás y al infierno y a todos los planes del enemigo que tenía contra nosotros. Y Jesús desde allí nos hizo libres de la condenación de la enfermedad. Isaías nos hizo libres de la condenación de la finanza. La palabra de Dios dice que Él se hizo pobre para que nosotros... Dese ese versículo. Y también Jesús nos hizo libres de la condenación del infierno, del pecado. Para el cielo hay una prioridad de que tú te enfoques en Dios. Y las bendiciones ya están soltadas desde la cruz, pero nuevamente desde Cristo. Dios no quiere que tú aceptes la enfermedad. Ah, no, porque en eso me está diciendo que yo tengo que morir enfermo porque es la voluntad de Dios. No. Si tú lees la palabra de Dios, yo la leí toda. Y Dios se reveló a mi vida a través de la palabra. Y yo conocí el carácter de Dios, que su voluntad ya está escrita aquí. Y su voluntad escrita aquí me dice que Él no quiere que yo padezca enfermedad. No es que soy intocable, uno se puede enfermar. Pero Dios no quiere que yo perezca con esto, ni que yo viva en derrota financiera. Pero Dios sí tiene como interés que tú te arrepientas. Es lo principal. Hechos capítulo 3, versículo 19. ¿Qué dice? ¿Ustedes recuerdan ese versículo? Es muy famoso. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y lo siguiente es lo que la gente espera cuando va a orar. Pero no puede venir esto sino antes. Para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Ah, pero es que todos esperamos tiempo de refrigerio, amigo. No. Ah, qué fácil es así, ¿no? Ah, Javier, qué fácil es así. Una vida despegado de Dios, no lo digo por ti, pero te lo digo a ti. Es una vida despegado de Dios, sin responsabilidad alguna acerca de buscar a Dios en oración y conocerlo y respetar su palabra, pero sí quiero que Dios me responda. Ah, qué fácil. No, qué fácil, ¿no? Imagínate, Dios entonces es mi amuleto, es mi siervo. No, de ninguna manera, es al revés todo. El orden celestial primero es arrepentidos, y sigue en concordancia con Santiago 5:15. Recuerden, Hechos capítulo 3:19. Arrepentíos de tu pecado. No es, ay, me siento mal, está bien, no lo vuelvo a hacer, pero mañana lo vuelves a hacer. Eso no es arrepentimiento, eso es un cargo de remordimiento de conciencia. Arrepentirse es que tú no vuelves a hacer, te comprometes y estás pendiente de ti como un policía para no volverlo a hacer, estar atento de corregir tu error y no ser así más nunca. Entonces Dios dice esto: arrepiéntete, convertíos, sé alguien diferente. Cuando alguien se convierte, es alguien diferente, no puede ser la misma persona. Se lo voy a colocar un ejemplo para que entiendan lo que significa ser diferente. Imagínate una gallina, conviértete en un elefante. Son dos naturalezas diferentes. Espiritualmente lo que se te está exigiendo es eso. Arrepiéntete y conviértete. Si tengo una naturaleza diferente, una forma de pensar diferente, de hablar y de actuar y vivir diferente. ¿Cómo yo alcanzo, Nelson, a saber cuáles son esas formas de yo actuar y conocer a Dios? ¿Cómo conozco yo a Dios? Se los he dicho. Conozca a Dios usted mismo a través de la palabra de Dios y actúe conforme a la palabra de Dios. Miren, ni siquiera, ¿saben qué? Ni me crean a mí. Vayan y busquen en la Biblia lo que yo les estoy diciendo. A ver si así los incentivo a que vayan a leer la Biblia. Pero si usted solamente va los domingos para escuchar al que está hablando, al pastor, al cura, al sacerdote, al profeta, al que usted quiera, y se queda con lo que dijo ese, mira, tienes una probabilidad de que te van a engañar. Y yo no quiero que nadie te engañe, como Jesús tampoco quiere que nadie te engañe. Dios quiere revelarse a tu vida. Dios quiere que tú lo conozcas. Mire, es tan así que tú no estuvieras sentado en esta silla y usted no estuviera conectado aquí viendo este video hasta este punto, si Dios no quiere revelarse a ti. Porque no suceden las casualidades. Dios se reveló a través de la palabra de la siguiente manera: Él te encontró primero a ti. Él te buscó a ti. Y como Él te buscó a ti, tú lo buscas a Él. Como Él te encontró a ti, tú buscas encontrarte con Él. ¿Por qué? Porque la palabra dice, Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo envía. Por lo tanto, el que tú estés interesado en escuchar estas cosas es porque Dios te ha llamado y despertado en ti, que tengas un interés en Él. Así funciona esto, señores. Está en la palabra de Dios.
A Él sea la gloria, que se ha revelado así a nosotros. El interés de Dios no es que nosotros vivamos en condenación. De hecho, se lo voy a decir por la palabra. Romanos, por ahí tengo anotado, creo que es el 8, versículo 1. Dice, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Dímelo, dígalo. ¿Para quiénes? Para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Ninguna condenación, ni una. Deja de estar pensando y creyéndote la que el diablo te está montando. No, tú estás condenado. ¿Por qué? Porque tú eras así. Tú eras. Gracias, diablo, por acordarme la obra de Jesús en mi vida. No, porque, por ejemplo, yo tengo tatuajes. ¿Me los hice ahorita? No, en mi antigua vida. Si el diablo viene a señalarme, mira este que tiene tatuaje, yo te voy a decir, gracias, mira, tú estás viendo en mí la gloria de Dios. Él me cambió. Me iba a hacer la manga completa, pero Jesús me atrapó en el camino. ¿Es malo hacer ese tatuaje? Bueno, yo sé que es tema de culturas, pero yo me voy a la palabra. Y la palabra de Dios dice, le voy a colocar el versículo en YouTube, que Dios no quiere que tú te tatúes. Y mucho menos si es con propósitos de idolatría, que lo vayas a hacer a los dioses, a los santos, a los que creen que son santos. Es la palabra, se lo voy a colocar en YouTube. Mi antigua vida no es ningún motivo para señalar lo actual. Ah, claro. Familia, si ustedes vieran que yo en la actualidad soy el mismo de antes, señálenme, pónganme carteles aquí, atraviésense en la transmisión y digan, él es un hipócrita, él es un mentiroso. Pero aquí está, desde la calle, vecinos, mi casa, mi familia, mi esposa y de la congregación. Ustedes pueden decir que soy el mismo en todo lugar. No estoy diciendo que la gloria es mía, soy una muestra de la gloria de Dios. Así con cada uno de los que están aquí. Dios ha hecho de ustedes algo diferente de lo que eran antes. Son el mismo caparazón. Porque Sandra sigue siendo el mismo caparazón, se peina igual, tal vez mejoró, se pintó el pelo, no sé. Pero por dentro tú no eres la misma. ¿O que me equivoco? Tú no eres la misma. Tú no eres el mismo, Fran. Mira, Daniel, tú eres el mismo. Dilo con tu boca, tú eres el mismo. Tú no eres el mismo. Ya yo no soy el mismo, dice el cantante Alex Márquez. ¿Ah? Gloria a Cristo. Se está cumpliendo la palabra. Él dice que tú fuiste creado, naciste en este planeta para la alabanza de su gloria. Es decir, para que todos vean en ti su luz. Y no es que te alaben a ti, sino que digan, wow, mira cómo cambió Humberto. ¿Alabo a quién? Al que te hizo así. Alabas la gloria de Jehová en ti. Se cumple la palabra. Busca cumplir la palabra también en ti. No es por lo que tú hagas, ojo. Es porque tú te rindas a Dios. Entonces le estás permitiendo a Dios obrar en tu vida. Vamos a terminar ya con un punto más. Dios está dispuesto a escuchar los propósitos de tu intercesión. Porque recuerden que estamos hablando, ¿por qué a veces no recibimos las respuestas a las oraciones? Vamos, oramos por mí, oro por otro, por un enfermo, pero Dios no lo sana. Entiendan, ya lo hablamos, ¿verdad? Hay propósitos, Dios conoce el futuro de esta persona y la intención de su corazón. Sin embargo, Dios está dispuesto a escucharte a ti como intercesor. ¿Por qué tú quieres que Dios lo levante? Dios te dice, yo no lo quiero levantar porque conozco lo que va a pasar, esto. Pero Dios te invita a que tú entres en un juicio con Él y les pongas tu motivo. Nelson, ¿dónde dice eso? Estás hablando cosas raras. Entonces tú no lees Biblia. Isaías capítulo 43, versículo 26. Vamos para la Biblia. Gloria a Dios. Miren lo que el Señor, la invitación que Dios nos hace. Dios mismo, escuchen, Dios mismo nos dice esto. Venga. ¿Lo tienen? Quiero que todos lo lean y lo subrayen ahí en su Biblia. Márquenlo en su teléfono, márquenlo. Javier, anótalo por ahí. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Dios te da la oportunidad que le recuerde su palabra en oración. ¿Qué? ¿A Dios le da Alzheimer? No le da Alzheimer. Sino que es lo normal que cuando tú vas a orar, tú te expongas como si fuera en un juicio. Padre, después de adorarlo. Ellos ya se los enseñé ya. En el primer capítulo de esta serie, Descifrando el Padre Nuestro, hablamos eso. Tú vas delante de Dios, lo adoras, lo alabas, y en el punto de tu oración, cuando tú vas a presentarle un propósito de intercesión acerca de ti, de tus hijos, de un familiar, de un vecino o de alguien, tú tienes que recordarle a Dios su palabra. Porque el mundo espiritual tiene que escuchar tu confesión como miembro de la iglesia. Padre, tu palabra dice tal cosa, que por la llaga de mi Señor Jesucristo nosotros fuimos sanados.
Como por ejemplo, escuchen este. ¿Ustedes recuerdan el testimonio que les conté otra vez? Que había una hermana que le dicen los médicos que tiene cáncer. Y el cáncer está avanzado, tiene metástasis, no sé si estaba en etapa terminal. Y ella dice, sí, dame la prueba. Le entregan el resultado de la enfermedad. Y ella va a su casa y pone la Biblia, pácata, Isaías. Y pone ¿cómo se llama? El diagnóstico médico, el resultado médico allí. Y empieza esa mujer en oración con mucho respeto y reverencia a buscar a Dios. Y ella le dice, Señor, con mucha humildad, no con altivez, Señor, uno de los dos, fue atrevida, está mintiendo. O tu palabra está mintiendo o el médico está mintiendo. Porque tú dices en tu palabra, hazme recordar, recuerden, por la llaga de Jesucristo nosotros fuimos curados. ¿Cómo es entonces que esta enfermedad me quiere acortar mis días? Tu palabra dice 70 u 80 años y no estoy por ahí, pero pudo haber dicho esa mujer. Todavía me faltan días por contar en esta tierra. ¿Qué pasó allí? O el médico está equivocado y está mintiendo, o tu palabra es mentirosa. Y yo sé, escuchen la confesión, hazme recordar, que tu palabra es verdadera y fiel. Tú no mientes. Cerró y se fue. Al tiempo se fue a hacer, como al mes, se fue a hacer otra vez el examen. ¿Qué creen que tenía esa mujer? Sanada. ¿De quién es la gloria? Alabado sea el nombre de Cristo. Señores, no recibió la sanidad en ese momento, pero viste que a los días recibió la sanidad completa. La oración de fe tiene propósitos, además de los propósitos que Dios tenga aparte. Cuando hay juicios y todas estas cosas por en medio. Pero cuando tú vas delante de Dios, Dios te da la oportunidad y te dice, sí, Janet, dime, hija, hazme recordar lo que yo te dije. También como para ver si tú lo buscas conocer a Él. Porque qué fácil es, voy para la iglesia, pastor, Nelson, el otro, ora por mí. ¿Para qué quieres que ore? Por tal cosa. Pero ¿por qué tú no oras en tu casa? Yo te puedo orar por ti, te puedo apoyar en oración, pero busca también tu oración a Dios. Es buscar a Dios solamente y oro que oren el domingo, o cuando busco al cristiano, mi familiar y ya. ¿Y tú qué? Tú sigues en tu vida de pecado. Tú estás equivocado en la forma en cómo estás actuando. Dice Dios, tú mismo te da la oportunidad, toca la puerta. Señor, que toca se le abrirá. Toca la puerta. Entra en contacto con su palabra y entra en contacto con Dios a través de la oración. Sí, hijo, dime. Y tú empiezas a hablar con Dios. A ver, Javier, dime, hazme recordar. Señor, tú dijiste, Señor, tal cosa y tal cosa. En Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero, ¿viste que si tú no lees la palabra de Dios, en el momento en que vas a buscarlo a Él, tienes carencia de lo que vas a decir? No sabes qué decir, no sabes qué, por decir así, como si te fueras aquí a un juicio y no sabes con qué artículo de la Constitución, de la ley penal, defenderte. No sabrías. Pero Dios dice, hazme recordar. Te está diciendo, hijo, ya leíste todo lo que... Dime. Y dice, hazme recordar. Entremos en juicio. Le voy a contar un testimonio. El evangelio práctico y vivo. Hubo un hombre, por cierto, Kenneth Hagin. Lo llaman. Va a la casa del superintendente de la congregación de la zona no sé qué. Llegó a un sitio y miren cómo encontró al superintendente, casi muerto. Era bombero y se había caído de un tercer piso y cayó como que fue de espalda sobre unas máquinas y se destrozó todo, se partió todo, estaba casi muerto. Quedó ahí ya, ido. Le llaman la policía ahí y le dicen, lo reconocían, y me dicen, pastor, saque a la esposa de ese señor de aquí, ¿qué tal? Porque él está que si lo movemos se muere. Entonces el pastor, con una cara hasta sonriente, es como si él entendiera otra realidad. Y le dice, y la esposa del que estaba casi muerto, se queda mirando al pastor y le dice, usted está así contento y tranquilo porque usted sabe algo diferente, ¿verdad? Porque yo también lo sé. Y él le dice, sí, pero vamos a ponernos aparte. Empezaron a orar, porque yo sé que el Señor lo puede levantar. La oración de fe. Y ahí entra él a orar en fe, a interceder por este hombre, con su esposa. Mientras oraban, lo que parecía imposible, pudieron mover al hombre, porque si lo movían se moría, capaz que una costilla le perforaba un órgano. Lo pudieron mover y lo llevaron de emergencia para el hospital y así se montó y estuvo allá. Este hombre estuvo 3 días, y el pastor estuvo los 3 días con él ahí y la esposa. De pronto él ve
que la esposa está decadente en su semblante, y él dice, no, tengo que sacar a la esposa de aquí, esta mujer no está ayudando con la fe. Si esta mujer se queda, su esposo se muere. Así que él le dice a la esposa de ese hombre, le dice, hija, yo me quedo con el tiempo que queda. Cualquier cosa, si quieres descansar un rato, y yo te aviso. La mujer, obviamente, 3 días sin pegar el ojo, aceptó y se fue a dormir porque confiaba en este pastor, un hombre por quien Dios había hecho milagros extraordinarios. Así que él está ahí y él empieza a hablar con Dios. De pronto, él sale de la sala y empieza en contacto con Dios. Y se recuerda esta palabra, el Señor le trae esta palabra. Le dice, voy a entrar en juicio contigo. Y Dios le dice, habla tú para justificarte. Dame las razones por las que quieres que yo pare a ese hombre. Y entonces él le dice, Señor, mira, ve. Él es un hombre fiel tuyo. Mira lo que es poder de la intercesión. Él es un hombre fiel, padre de familia, es un hombre ejemplar, tiene influencia. Los empresarios y los políticos de la ciudad lo escuchan para cuando lleva la palabra. Es un hombre que me ayuda a mí en el ministerio. Y ahí le presentó todas las causas al Señor. El hombre ahí se murió. Pero al rato estaba vivo. Pasaron unos días y al hombre lo llegan a dar de alta. El hombre se para y cuenta en la iglesia este testimonio. Yo, cuando me caí de la azotea de allá, hasta ese momento yo sentí la vida. Yo no sentí golpe, ni dolor, ni siquiera en el proceso de recuperación. Así que Dios hasta lo ayudó con eso, de no sentir el dolor. Luego yo me morí y fui al cielo y me encontré con Jesús. Jesús vino a recibirme, dice él. Y cuando tenía enfrente al Señor, hermoso en su grandeza, él estaba feliz porque se había muerto y estaba con el Señor allá. Y él le dice al hermano, Jesús le dice al hermano, no te puedes quedar aquí. Y dice, ¿cómo que no me puedo quedar? No, ¿cómo que no me puedo quedar? ¿Para dónde me voy? Tienes que regresar. ¿Regresar para dónde? Yo no me voy a regresar para ningún lado. Hijo, tienes que regresar a la tierra. No es tu tiempo todavía aquí. ¿Pero por qué? Yo no me quiero ir. ¿Quién se va a querer venir para acá por la tierra estando con el Señor allá? Y él le dice, no te puedes quedar. ¿Por qué? El hermano Hagin no te deja venir todavía. Miren lo que es el poder de la intercesión. Jesús mismo le está diciendo a este hombre que por la oración del pastor Hagin, Kenneth Hagin, les recomiendo ese libro, no lo dejaba todavía ir a reposo con el Señor. La intercesión, el poder de la oración. Así que este hombre regresó al cuerpo y volvió a vivir. Increíble. Nunca, hasta después que el pastor se lo contó, Kenneth Hagin le contó a este hombre lo que él había conversado afuera de la sala de cuidados intensivos. Porque esto lo habló con Dios en oración afuera. Solo él. ¿Cómo sabía él que este pastor había orado a Dios para no dejarlo todavía ir, sino que le expuso sus motivos, se los justificó en juicio, para que el Señor le diera el milagro de devolverle la vida a este hombre y la integridad de salud a todo su cuerpo? Al que estaba allá adentro, estaba en coma, no sabía. Testimonio verdadero. Después este hombre le contó que sí, así había sido. Oró por él y así asado. Entonces, Dios está interesado en escuchar tu oración. La oración de fe tiene un poder increíble. Con esto terminamos la serie, el poder de la oración. Hay un poder sobrenatural. Cuando tú oras, Humberto, tú no estás orando al aire. Alguien te está escuchando, a quien tú oras. Si tú oras a Dios, Dios te está escuchando. Si tú te arrodillas y clamas a Dios, Dios te está escuchando. Incluso cuando tú le dices a Dios, estoy dispuesto para orar por quien tú quieras, créeme, muchos aquí lo pueden testificar, te va a levantar en la madrugada o te va a llamar durante el día y te va a poner una carga de oración para que tú ores por esa persona. Pero de alguna u otra manera, todo lo que tú le estás exponiendo a Dios en oración queda allí presente delante de Él. Tus oraciones hacen memoria delante de Dios día y noche. No es crean que Dios se olvida de lo que tú le has clamado, lo que tú le has dicho ahí llorando en tu almohada, lo que tú le has dicho al Señor mientras conducías el vehículo, lo que tú le has dicho al Señor mientras caminabas solo en la calle, de un sitio a otro, a pie. Dios no se ha olvidado de nada, de lo que tú le has pedido a Él con fe. Solo que ten paciencia, que en el momento en el que Él determina, Dios va a actuar.
Y si tú no ves con tus ojos físicos la manifestación de sanidad o de lo que tú estás esperando de parte de Dios, no señales a Dios de que es malo. Él es más inteligente que tú y que yo. Su palabra dice que sus caminos son más grandes que nuestros caminos, sus pensamientos también. No se pueden igualar mis pensamientos con los de Dios. Él sabe por qué permite la partida adelantada de un familiar. No le reprochemos nunca nada a Dios. Lo que sí le puedo decir es que si ese familiar se va con Dios, está en un mejor lugar que tú aquí todavía en la tierra. Así que todos aquellos que se fueron adelantados y que se fueron en el Señor, bienaventurados ellos, están delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, delante de quien algún día yo también espero estar. Habiendo cumplido mi propósito aquí en la tierra, esperaré hasta el final de mi camino delante del Señor Dios Todopoderoso y rendirme delante de Él o lo que me permita hacer delante de Él. Es mi deseo y es mi seguridad, porque la palabra de Dios dice que Él es mi herencia. El salmista lo decía acerca de Dios: tú eres mi herencia. Qué hermosa la heredad que me ha tocado. Le estaba hablando a Jehová, le estaba hablando a Dios. Así que confíen en el Señor. Todas sus oraciones no están desperdiciadas. Señores, la oración tiene un poder increíble. Y en estos días, ya con esto cierro, son más importantes aún en nuestro país. Es necesario que oremos por Venezuela. Es necesario que oremos sin egoísmo. ¿A qué me refiero sin egoísmo? Sin partidismo. ¿Saben por qué? Porque Dios ama, ya se lo demostré hoy, a todos. Quiere que todos se arrepientan. No es que Dios es un hippie y te ama y te acepta como tú eres para que sigas pecando. Él te acepta como eres para que vengas a arrepentirte. Pero de ahí para allá que cambies, no que sigas siendo el mismo. No confundan esa palabra. Viste que les enseñan mal en la calle las cosas. Dios espera que todos se arrepientan. Por lo tanto, cuando tú ores, ora por los del partido de este y ora por los del partido de este, con el mismo amor de como si oraras por ti mismo. Porque Jehová los ama a ambos. Jehová los ama a todos y quiere que todos se arrepientan. De hecho, es una orden que Dios nos da. Si no me equivoco, en 1 Timoteo que está, que dice que tenemos que hacer ruegos, rogativas por todos los hombres, en especial los que están en eminencia, los que dirigen, por los reyes, por los gobernadores, por los políticos, voy a decirlo en el tiempo actual. Tienen que orar por ellos. Sus acciones muchas veces son derivadas por la falta de oración de la iglesia en ese país. Así que sí tenemos un rol protagónico en nuestra nación. Y pronto van a ver el cambio. Y no me estoy refiriendo solo a lo político, no estoy refiriéndome a eso. Estoy refiriendo a lo que Jehová va a hacer y cómo Él se va a demostrar en esta nación. Todos lo van a ver. Muchos señalaron a Venezuela. Está bien, señálenlo. Fuimos súper pecadores. El pecado en Venezuela fue lo que llevó a que Venezuela pasara por esta situación que estamos llevando. El Señor me lo dijo y se lo ha dicho a muchos profetas. Y me ha dicho por la palabra. Envié diferentes profetas a tu tierra, a la tierra, una y otra vez y desde hace tiempo, para que dejaran de hacer lo que aborrezco. Pero no, ustedes siguieron prendiéndole incienso a los ídolos. Es decir, siguieron haciéndole oraciones a estas absurdeces de talla, de madera, de cartón, de yesos, palos, piedras. ¿Y qué pasó? Que el juicio del Señor cayó delante de nosotros y nos puso un presidente que merecíamos. Y después nos puso el otro presidente que merecíamos. Sí, estamos hablando del pecado. Recuerden. Y saben, de pronto tú dices, escucha esto, de pronto tú dices, aguanta, yo no cometo esos pecados. Pero te pregunto, ¿tú clamas a Dios por los pecados de tu nación? No lo haces, eres tan pecador como los demás. Porque la palabra dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que de pronto, no, yo no he caído en esos errores. Sí, te merecías un juicio así también. ¿Por qué? Porque tú como iglesia, conociendo lo que tenías que hacer, no te metiste en clamor a Dios pidiendo misericordia por tu país. Todos los días. ¿Lo haces? No.
eres tan merecedor como eso. Volvámonos a Dios en oración y ruego, pidiendo misericordia por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestras ciudades, estados, por el país completo, por las instituciones. Y créanme, escríbanlo, como le dijo el Señor al profeta, para que todo el que pase lo vea. Jehová va a escuchar tu oración y Él va a actuar. Jehová le va a quitar el poder a los babalaos, a los santeros, a todos estos que han hecho que nuestros líderes estén equivocados. A Satanás le va a quitar el poder. Y Él va a manifestar a quienes son sus hijos. Porque la tierra grita, manifiesta quiénes son tus hijos. ¿No dice así la palabra? Que la tierra gime aún a la manifestación de los hijos de Dios. De aquí a poco, como me dijo el Señor, Jehová va a conmover los cielos y la tierra. Él va a manifestar a los que son suyos. Y también me dijo esto. Y un poco más, y el que ha de venir vendrá. El Rey de Reyes. A quien señalamos como el único camino que nos lleva a Dios.